¿Qué nos propone el Ho'oponopono? En primer término, conocernos a nosotros mismos. Este concepto es muy importante. Si llegamos a conocernos y a comprendernos, será posible que aprendamos a controlar nuestro consciente y subconsciente y a comunicarnos con nuestro espíritu o ser superior. En segundo lugar, si logramos esta comunicación, estaremos en situación de hablar con esta parte elevada y solicitarle ayuda para hallar el camino correcto. Finalmente, la propia divinidad, con su sabiduría, nos señalará el sendero para que evolucionemos, para que progresemos espiritual, mental y físicamente. Según Morna Simeona, somos la suma total de nuestras experiencias, lo cual quiere decir que estamos sometidos por nuestro pasado. Cuando experimentamos tensión o miedo en nuestra vida, si miramos detenidamente, encontraremos que la causa es realmente un recuerdo. Son las emociones que están atadas a esos recuerdos las que nos afectan ahora. El subconsciente asocia una acción o persona en el presente con algo que ocurrió en el pasado. Cuando esto ocurre, las emociones se reactivan y se produce la tensión. El Ho'oponopono nos brinda la oportunidad de limpiar y barrer vivencias negativas para prosperar en el ahora y en el futuro. Aunque vivamos enraizados en el terreno de la ficticia invulnerabilidad, la mayoría de nosotros seguimos sintiendo temor, hagamos lo que hagamos. Es una emoción que siempre está latente, presente, incluso hasta ante las alternativas más sencillas. Es importante reconocer que hay dos clases de miedo. Uno operativo y perfectamente funcional, que sirve para avisarnos de peligros reales, y otro que es disfuncional, porque lejos de salvarnos de una situación, entorpece nuestras acciones y decisiones cotidianas. Pero, ¿cómo eliminar este tipo de miedo? La respuesta es sencilla, borrando o transmutando memorias. Todos nuestros recuerdos cercanos o lejanos construyen una red llena de conceptos, juicios, prejuicios y advertencias. Llegado el momento, cuando estamos ante una situación inesperada o nueva, reaccionamos con ese entramado tejido por el pasado, cuya ilusoria finalidad es alejarnos del sufrimiento. Lo que no sabemos es que ese mismo entramado también nos aleja de nuevas experiencias, de la felicidad, de las bellas y nobles emociones, del amor. Entonces hay que desarmar esa estructura y animarse a ser de otra manera, a vivir y experimentarse de otra forma. Bueno, ¿cómo se puede lograr esto? Con el Ho'oponopono. Justamente esta técnica nos dice que es posible limpiar memorias, dejar de lado esos condicionamientos. También nos dice que somos nosotros quienes creamos nuestra realidad y que somos 100% responsables de lo que nos sucede. Cuando practicamos el Ho'oponopono, es posible limpiar nuestras memorias. Pensemos lo siguiente: cuando en nuestro ordenador aparece un mensaje de error, ¿nos alegramos? ¿Ponemos excusas para no solucionarlo? ¿Dejamos que siga el mensaje de error y no trabajamos? Al contrario, tratamos de resolverlo de muchas maneras. Con un técnico, verificando ciertos programas dentro de nuestra PC. Pero lo seguro es que no la dejaremos que siga funcionando mal. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con nosotros? Veamos de qué se trata el error en nuestras vidas, borremos esos programas que producen inconvenientes y pidamos al técnico adecuado, en este caso a la divinidad, que nos ayude a que todo marche correctamente. El Ho'oponopono corta el proceso de la razón y le da paso al espíritu, a lo divino, para que actúe. Y obviamente la divinidad, con su sabiduría, hallará la manera de sanarnos.
La divinidad hallará lo mejor para nosotros, pero no necesariamente será lo que creemos que necesitamos. Y con esto hay que tener mucho cuidado. No podemos darle órdenes a la Aumakua o a la divinidad. Cuando nos comunicamos con ella es para solicitarle que con su sabiduría nos ayude, que nos lleve por el mejor camino. Pero no es correcto decirle qué cosas deben hacer, porque solo la divinidad conoce la mejor respuesta para nosotros. Podríamos pedirle que nos ayude a sanar esa parte nuestra que hace que algo no funcione bien, que limpie esas memorias que no me dejan, por ejemplo, que sea feliz. Dice Morna Simeona: el principal propósito de este proceso es descubrir la divinidad dentro de uno mismo. Ho'oponopono es un profundo regalo que nos permite desarrollar una mutua relación con la divinidad dentro de nosotros y aprender a pedir que en cada momento nuestros errores en pensamiento, palabra, acto y acción sean limpiados. El proceso es esencialmente acerca de la libertad, completa libertad del pasado. La importancia del método de autoidentidad creado por Morna Simeona es la aplicación individual. Es como un método de autoayuda. Dice Morna Simeona que nosotros somos la suma total de nuestras experiencias. Para ella, el propósito del arte de Ho'oponopono es la sanación física, espiritual y mental. Y para lograrlo tenemos que contactar con nuestro poder interior y la fuerza vital universal. Para tal objetivo, es fundamental comprender cómo estamos constituidos. Morna Simeona señala que poseemos 3 yoes o espíritus, cada uno con su parte energética y material correlativa. El yo bajo o subconsciente, Unihipili, que es el lugar donde se almacenan nuestras memorias y se hallan las emociones, las de nuestros ancestros y las nuestras, y es por donde ingresa maná o energía vital. Aquí el nivel de energía es donde se halla más bajo. El yo medio o consciente, Uane, que es nuestra parte lógica, intelectual, y es la que toma decisiones. Su función es dirigir al subconsciente, darle direcciones claras y coherentes. Obtiene su energía del subconsciente y esta energía es la que le da fuerza de voluntad para controlar al Unihipili. Sin esta fuerza de voluntad, el Unihipili se comporta erráticamente. El yo superior o supraconsciente, Aumakua, es nuestro aspecto espiritual y divino. Se dice que este yo es la parte que sueña, tiene intuiciones y premoniciones. El Aumakua debe iluminar al Uane. Además, no se encuentra en el cuerpo físico, sino fuera y a cierta altura en su cuerpo energético. Entonces, de acuerdo con esto, podemos entender que será de suma importancia comprender cómo son nuestros yoes y cómo interactúan, porque de ellos dependerá tanto nuestra felicidad como equilibrio. La autoidentidad significa que durante el Ho'oponopono hay 3 aspectos que debemos conectar y armonizar: recuerdos, vivencias, organización y directrices y el aspecto divino para que sanemos. Con el Ho'oponopono se pide a esa energía divina la liberación de los recuerdos y como es ella, la divinidad, quien creó todo, al solicitarle su intervención, actúa con su sabiduría y nos pone en nuestro justo camino, en el correcto. La curación no la hallaremos dejándonos manejar por nuestros condicionamientos, reglas y conceptos, sino a través de un canal abierto con nuestro supraconsciente o Aumakua. Morna Simeona hablaba del cordón de plata, del cordón dorado y de los canales energéticos. Ya esto
lo decían los Hunas en su filosofía. Ellos decían que el ser humano posee 3 espíritus, 2 de ellos instalados en el cuerpo físico y otro fuera de él, los 3 conectados a través de cordones y canales de energía. El Hunicipili se vincula con el cuerpo físico por medio del cordón plateado, cuya función, ante todo, es mantener la vida biológica del cuerpo y que se produzca intercambio de maná entre ambos. El cordón dorado conecta al Hunicipili con el Aumakua. Por eso cuando oramos debemos pedir fervientemente limpieza, porque dependemos de ese canal para que Aumakua pueda enviarnos toda la información que necesitamos y en excelente estado. A través de este canal será posible borrar lo que no es necesario y a la vez ingresar información que nos lleve por el sendero correcto. Finalmente el Uane, al residir en el cuerpo, se comunica con el Hunicipili a través de canales energéticos. Por este motivo es tan necesario a veces emplear digitopuntura, acupuntura u otras técnicas cuyo fin sea el trabajo con los meridianos. Por un lado, entonces está el Uane, que es puro razonamiento, ordenamiento, lógica, pero sin el poder del Hunicipili. Por el otro está el Hunicipili, pura emoción, sentimiento, recuerdos, y con toda la fuerza y el poder porque es la parte que acumula la energía vital. ¿Qué pasa si el Uane no le da instrucciones claras y precisas al Hunicipili? Este se desvía de su trayectoria, la persona se ve embargada por sentimientos descontrolados, emociones difíciles de entender y no tiene claras directrices y pierde de vista los objetivos. Por eso es importante que el Uane le diga de manera clara y concisa al Hunicipili qué es lo que debe hacer y hacia dónde debe apuntar. No olvidemos que aquí juega un rol fundamental la palabra. El lenguaje con él debe ser claro, sin ambivalencia, sin chistes, porque el Hunicipili no los entiende. De modo que, si el subconsciente es manejado coherentemente por el consciente y a su vez recibe la iluminación y sabiduría del supraconsciente, se logra armonía y plenitud. Dice Morna Simeona que podemos apelar a la divinidad que conoce nuestro plan personal para la sanación de todos los pensamientos y recuerdos que nos están deteniendo en este tiempo. Es un asunto de ir más allá de los medios tradicionales para acceder al conocimiento sobre nosotros mismos. Además de una buena comunicación entre los 3 yoes, debe existir un perfecto equilibrio. ¿Cómo lograrlo? El Uane, nuestra parte lógica, la parte que razona, ordena, organiza, debe brindarle suficiente contención, cariño y educación al Hunicipili, cuyo comportamiento es similar al de un niño pequeño, para que no se desboque, no se desborde. Por otro lado, el Aumakua, nuestro poder espiritual, calmará al Uane, porque si no se le pone freno, todo lo quiere ordenar y racionalizar, y todos sabemos que hay cosas que escapan a las leyes de la razón. No todo entra en moldes perfectos, no todo tiene una respuesta lineal. Además, el Aumakua ayudará al Hunicipili a sanar, a borrar experiencias dolorosas, o por lo menos a tomarlas de otra manera, para que ya no produzcan dolor y angustia, sino amor, solo amor. Transmutar es transformar algo de menor valor en otra cosa de mayor valor. Ahora bien, esto aplicado al ser humano, a su ser, se traduce como un proceso de perfeccionamiento, de elevación. Cuando se aprende a través de lo que se nos enseña en Ho'oponopono a transmutar lo que hay en nuestro interior, lo que se haya guardado en el Hunicipili ya no es posible relacionar recuerdos con emociones negativas, tales como resentimientos, bronca, envidia, odio, etc., sino que solo se piensa en mejorar, en crecer interiormente. Y como todos somos uno, cuando yo mejoro, también mejora mi realidad, entendiendo esta como la gente que me rodea, mi hogar, mi trabajo, mi carrera, el mundo. Transmutar es avanzar por el camino del saber.
transmutar es crecer. Una forma de liberarnos es a través del perdón. Este nos brinda la posibilidad de empezar de cero, y de este modo todo es posible. En este estado nos hacemos más flexibles, nuestra mente se expande y nuestro espíritu se halla más dispuesto a nuevas opciones. Es fundamental perdonar, perdonarnos y solicitarle a la divinidad y a quienes hayamos perjudicado o herido su perdón. No se trata de presentarse ante una persona que nos hizo daño y pedirle perdón. Primero, porque quedaremos como locos. Segundo, porque no sabemos si esa persona deseaba nuestro perdón. Cuando hablamos de perdonar, pensamos en un acto íntimo y de autosanación, en donde nos decimos: te perdono porque ya no quiero ocupar más mi mente y mi alma con rencillas y rencores. Es inútil tener estos sentimientos. Te libero. Con ese paso, yo soy la persona que sano. Así estoy borrando memorias. Debemos perdonarnos tal y como somos, sin castigarnos, sin exigirnos. Es correcto querer actuar adecuadamente y mejorar, pero siempre dentro del respeto hacia nosotros mismos, teniendo en cuenta y aceptando nuestras características. En cuanto a pedir perdón a la divinidad, al todo, a la energía universal o como deseemos llamarle, significa pedir disculpas por errar habiendo sido creados perfectos. Es reconocer la grandeza de Dios y decirle: perdóname por actuar de manera tan equivocada, lo siento. Gracias y te amo. Me arrepiento por mis malas actuaciones y haré lo posible por ser mejor. No debemos pedir disculpas, porque detrás de las disculpas hay justificaciones y detrás de las justificaciones existe el hecho de no asumir la responsabilidad. La única manera de sanarnos es aceptar la plena responsabilidad por lo que hicimos y sin ningún tipo de explicación pedir perdón humildemente. La disculpa solo tapa heridas que con el tiempo se infectan. La solicitud de perdón, que comporta responsabilidad y arrepentimiento, sana la herida. Cada vez que practicamos Ho'oponopono, debemos asumir el 100% de nuestra responsabilidad de todas nuestras vidas, tanto en los aciertos como en los errores. Uno de los pilares de esta técnica es la afirmación de que debemos estar conscientes de que nosotros somos los creadores de lo que nos sucede y de lo que acontece en el mundo. Si no aceptamos esto, difícilmente podamos realizar cambios y sanar. Por lo general, cada vez que nos pasa algo, le echamos la culpa a los padres, a los hijos, a los vecinos. Cuando realmente y de corazón decimos: por esto que estoy pasando y viviendo soy responsable. Rara vez. Siempre le echamos la culpa al otro. De modo que para poder llegar a crecer espiritualmente y modificar nuestra realidad es fundamental aceptar que todo lo que acontece en nuestra vida cotidiana sucede porque así lo construimos. No nos olvidemos que en nuestra realidad juegan un papel primordial las memorias, es decir, todos esos esquemas, reglas y prejuicios determinantes a la hora de conformar nuestro mundo. De ahí que podamos observar que el borrado de memorias sea un paso inevitable. Si no trabajamos en esta limpieza, difícilmente podamos armar una realidad más bella y acogedora. El Ho'oponopono se basa en que yo, tú, nosotros somos uno. Todo el universo está unido. La separación es una ilusión. El ser humano está acostumbrado a racionalizar, a armar paquetes de información para manejar la realidad de una manera lógica, y en esa operación hace un trabajo de división y separación. Obviamente un acto completamente opuesto a lo que hace o cómo funciona el supraconsciente, el espíritu divino, mediante el cual estamos todos unidos y comunicados. Lo separativo es una ilusión, no existe el ser aislado. Todos estamos comunicados con todos
y formamos un uno total y abarcativo. Morna Simeona, como los grandes cajunas, convienen en que la mayor necesidad es la de amarse, ya que al amarnos se transforma el mundo. Con Ho'oponopono no nos formamos expectativas, sino que aspiramos a mejorar, a sanar y evolucionar. Anhelamos sentirnos bien, de la mejor manera, sin armar toda una fantasía. Debemos pedir y orar a los espíritus sabios que nos iluminen y que nos muestren el mejor camino para vivir plenamente. Cuando pronunciamos las palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo, estamos dando permiso a la divinidad para que actúe. Estamos soltando el volante y le cedemos el lugar del conductor a la divinidad. Dios o la energía universal no es nuestro sirviente. Por tanto, no se le pueden solicitar tonterías, porque hará oídos sordos. En su lugar realizará lo que considere mejor para nosotros, en tanto y en cuanto el deseo genuino sea sanar y evolucionar espiritualmente. Nuestra mente es limitada y por lo tanto nuestros deseos y expectativas también lo son. Su poder, en cambio, es ilimitado y sabio y estará focalizado en nuestra evolución como seres que marchamos hacia la iluminación. Según los 7 principios de la filosofía Huna, nuestra energía actúa en donde ponemos nuestra atención. Entonces, es de esperar que si dedicamos nuestra fuerza y concentración en aquellas tareas que realizamos a diario, solo por el hecho de ser conocidas y darnos seguridad, para evitar el miedo, estaremos operando con elecciones de baja energía, porque estaremos evitando lo que implica la verdadera existencia, sorpresa, aventura e ilusión. Otra cosa que hacemos es rumiar, es decir, darle vueltas a un asunto. Pensar una y otra vez en lo mismo. Eso solo produce malestar y también es un serio obstáculo. Se trata de un mal funcionamiento o un funcionamiento de baja energía, porque nos trabamos continuamente con los mismos temas y no dejamos fuerza, poder y energía para lo que verdaderamente importa. Cuando no transmutamos nuestras memorias, solemos hacer todos los días lo mismo. Tendemos a realizar en cada ámbito las mismas cosas, reaccionar de la misma manera. Cuando nos conectamos con el todo, pedimos sabiduría para cambiar, conocimientos nuevos para reemplazar por los viejos, y de ese modo es posible hacer cosas diferentes. Cuando las memorias o ideas negativas, basadas en el temor, el enojo, la decepción o la frustración, son las cuerdas que manejan nuestra vida, seguiremos atrayendo más de lo mismo. Es hora de conectarnos con el campo. Ahora es el momento de conectarnos con nuestro maná para salir del lado oscuro de baja energía y empezar a atraer todo lo positivo. Cuando juzgamos, dibujamos nuestro mundo, lo ordenamos de acuerdo con nuestras creencias, dictamos qué es bueno o malo y etiquetamos todo. Ya está, asunto terminado, esto es así, y así funcionará porque lo dictaminamos y catalogamos de esa forma. Pues no, no son así las cosas. Cuando abandonamos las interpretaciones y abrimos nuestra mente, se manifiesta ante nosotros una nueva realidad, un mundo con sobresaltos, sí, porque la incertidumbre produce eso, pero también posibilidades de que ocurran cosas sorprendentes y maravillosas. De este modo nuestra vida se amplía y limpia y percibimos el mundo de manera diferente, sin fronteras, con un poder ilimitado para evolucionar. En la técnica del Ho'oponopono se debe asumir una posición contemplativa, sin juzgar, sin tomar partido. Solo se trata de mirar y aceptar. Así ocurre con el aprendizaje, el cambio, absorbiendo y no rechazando. Debemos abrir los ojos. Divinidad, el mundo en el que vivo no me gusta. Existe pobreza, soledad, dolor, enfermedades, odios y muchos males. Y yo creía que todo eso lo habían creado los demás y que yo era la víctima.
Hoy entiendo lo erróneo de esta manera de pensar. Al comprender esto, me pido perdón y pido perdón a todos los que había juzgado. Doy gracias por haber comprendido esta verdad. Gracias a esta nueva visión, puedo amar y ser amado. Lo lamento, por favor, perdóname por cualquier cosa que se halle en mi interior, que se manifieste como un problema en mí o en quienes me rodean. Por favor, te pido que cualquier tipo de memoria que produzca daño sea borrada o transmutada para sanar y ayudar a los demás. Gracias, te amo. Te amo. Si desperté sentimientos hostiles en ti, realmente lo siento y te pido perdón. Gracias, te amo. Quiero que mi vida afectiva esté bien. Deseo la felicidad para ambos. Quiero que el amor nos una. Deseo que entre los dos siempre haya buen entendimiento. Gracias, te amo. Encontraré pronto a alguien a quien amar. Encontraré pronto a alguien que me ame. Deseo dar y recibir amor. Gracias, te amo. Gracias, te amo. No sabía que tenía en mí esos recuerdos que han creado el problema. Perdóname. ¿Qué hay en mí que está creando este problema? Estoy liberado para liberarlo. Gracias. Te amo por estar en mi vida y darme la oportunidad de liberar estos programas inconscientes. Gracias. Te amo. Querido Padre, Madre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos. Danos la fuerza, la sabiduría y la comprensión para ser capaces de exponer los problemas e identificarlos adecuadamente. Danos el conocimiento y el saber para ser capaces de hablar las cosas de una manera que nos lleve a entendernos. Danos la oportunidad de que mientras uno está hablando, los otros se sientan en silencio y escuchen con el oído abierto. Y, querido Señor, cuando lo hayamos identificado todo, haz que seamos capaces de abrir nuestros corazones los unos a los otros para perdonarnos y poder seguir adelante. Amén. Pido a Dios que tome todas estas memorias, todas estas energías negativas, todo este sufrimiento, todo este resentimiento y lo transmute en pura luz, a fin de que yo pueda recibir la inspiración y volver a encontrar mi propia identidad. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. La energía va donde ponemos nuestra atención. Por lo tanto, enfócate en corregir tus errores, enfócate en aquietar tu consciente, enfócate en calmar al unihipili, enfócate en conectarte con tu ser espiritual. En las prácticas de sanación de los Kahuna se tenían y se tienen específicamente localizados 14 puntos de energía. 1. Cabeza. 2. Pecho. 3. Ombligo. 4. Pubis. 5. Palmas de las manos. 2. 6. Plantas de los pies. 2. 7. Hombros. 2. 8. Cadera. 2. También existen 2 puntos adicionales, el coxis y la séptima vértebra cervical. Entonces, se dispone una mano en uno de estos puntos, por ejemplo la corona, y la otra en un sitio donde se siente dolor o malestar. Luego, focalizando toda nuestra atención en estos 2 puntos, comenzamos a respirar lenta y profundamente. Se sugiere emplear el tipo de respiración abdominal, cuando inflamos el estómago al inspirar, en vez de la costal, cuando inflamos nuestro pecho al inspirar, ya que la primera es más profunda. Con cada exhalación debemos visualizar que toda esa energía que entra por el punto Kaji
sobre el que tengo mi mano se canaliza directamente hacia el punto de liberación, que es donde siento la molestia. Con este método absorbemos maná y lo canalizamos correctamente hacia la parte de nuestro cuerpo que necesita sanar. La clave de todo está en el cambio interior, no en la queja. El mundo exterior es reflejo de mi mundo interno, y si a mi alrededor veo caos es porque dentro de mí hay inconsistencias. Recordemos que siempre nos estamos sanando a nosotros mismos al enmendar errores. Comuniquémonos con la energía universal para limpiar nuestro unihipili. Tengamos presente que la queja es un vicio, un mal hábito, que con el borrado de memorias puede desaparecer. La queja nos instala en el lugar de las víctimas, en un sitio donde hay lugar para protestar, pero no para ser positivos, y así no asumimos nuestra responsabilidad. De este modo puede parecernos más fácil vivir o más cómodo, si se quiere, porque le echamos la culpa a los otros de nuestros infortunios. Pero no hay que olvidar que esto tiene un costo muy alto, ya que soltamos las riendas de nuestra vida, abandonamos el poder que tenemos y destruimos nuestra fuerza creadora. Cuando decimos te amo, ese sentimiento comienza en nosotros y se desborda en todo lo que nos rodea. El amor es aceptación, a pesar de las adversidades y de las diferencias. Cuando una persona nos hace daño, en vez de juzgarla o apartarnos, es necesario orar, comunicarse con la energía universal y repetir de manera incesante: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres.